de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, y seguimos con este maravilloso estudio de este libro. Bueno, hermanos, para los que seguimos con la línea, la anterior semana quedamos hasta la cuarta trompeta. Hoy vamos a hablar específicamente y con más profundidad acerca de la quinta trompeta, y para ello quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 9. Amén. Apocalipsis capítulo 9, y vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el versículo 8. Amén, hermanos. Y la palabra del Señor dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento. Bueno, seguimos con los juicios progresivos de Dios. Cada trompeta que se desataba tenía en sí un juicio específico. Desde la primera trompeta hasta la cuarta trompeta, debemos tomar en cuenta que Dios desató 4 especies de juicios sobre la tierra. La anterior semana estuvimos viendo. ¿Y cuáles eran esos? Bueno, Dios destruyó la tercera parte de los bosques, de la vegetación, destruyó la tercera parte de los sembríos, como también de los mares, de las especies de los mares. Dios destruyó igual la tercera parte de las aguas dulces. Dios destruyó la tercera parte del sol, de la luna. La escena, hermanos, es espantosa cuando nosotros vimos hasta la trompeta cuarta, pero aquí, hermanos, antes de empezar con este tema, quiero dar un punto de introducción. Hermanos, Dios en sus inicios creó un ser que sobre todo era perfecto, de acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 28. Quisiera que por favor me acompañen por un momento a Ezequiel. Es en el Antiguo Testamento. Y conforme lo describe el verso 12, dice la palabra, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sin duda, hermanos, este ser tenía una función muy especial en el cielo. Era un siervo que tenía un rango superior a cualquier rango que tenía cualquier ángel. Cuando dice que él se paseaba sobre las piedras, hermano, encendidas, quiere decir que era un ser, que tenía un grado de santidad un nivel alto. Recordemos que el fuego está relacionado con la santidad de Dios dentro de este contexto. Sin embargo, hermano, él era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Todas estas piedras preciosas que le adornaban reflejaban y en sí diferentes funciones que él tenía. Y entre ellas, hermanos, él se encargaba de la exaltación y de la adoración en el cielo. Dios lo considera en el verso 14 de Ezequiel 28, lo consideraba como ese querubín grande, como ese querubín protector, aquel que estaba en el santo monte de Dios.
Él era perfecto conforme al verso 15 en todos sus caminos, hasta que dice allí, hasta que el día en que se halló en él maldad. Sin duda, hermano, la primera rebelión que existió en la eternidad pasada se dio en el cielo. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que él tenía funciones muy importantes, pero antes de eso, todo estaba en hermandad, en el cielo, hasta que hubo una pretensión interior en este ser. ¿Cuál fue esa? El querer ser igual a Dios. Él lo único que quería es usurpar el trono de Dios. Sin duda, hermano, este ser era tan astuto, tan sutil, como era lleno de sabiduría, convenció a una gran parte de los ángeles en el cielo. Apocalipsis describe en el capítulo 12 que la tercera parte de los ángeles, de las huestes angelicales, cayeron juntamente con Lucero, que hoy lo llamamos como Satanás. Vemos más adelante que el corazón de él estaba lleno de arrogancia, de soberbia, y quiso él gobernar, hermanos, en el cielo. No se dio cuenta que él, como ser creado, no podía contra Dios. Dios es increado, él es eterno. Y una criatura no podría doblegar la autoridad y la soberanía de Dios Todopoderoso. La maldad, hermano, no tiene relación en sí. Dios no tiene relación con la maldad ni con el pecado. El verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el pecado de él? El orgullo en su corazón, quien se enalteció sobremanera. El verso 17 dice: se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Y aquí viene: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esta rebelión, hermanos, le causó realmente una división en el cielo. Ojo aquí, ¿Dios tenía el control de esto? Sí. A Dios nada se le salió de las manos. No queremos decir que Dios no sabía lo que iba a pasar en el cielo. Él lo sabía. Hay que tomar en cuenta que este ser, hermano, fue creado en la eternidad pasada. Dios fue primero sobre todas las cosas creadas. Y en esta rebelión, hermanos, estos ángeles que le siguieron se convirtieron hoy en lo que nosotros llamamos los ángeles caídos o los demonios. Pablo en Efesios 6 los describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Ellos en sí, hermanos, están hoy en este tiempo operando en este mundo impío. ¿Quién es el líder? El que comanda a estos seres es Satanás. La palabra Satanás quiere decir adversario de Dios. Posteriormente, hermano, cuando en Génesis 1 vimos nosotros que Dios creó al hombre, Satanás, hermano, en su antigüedad, él estaba ya en el huerto. Se presentó como la serpiente antigua. Y en Génesis 3 vemos que él introdujo el pecado en la humanidad. Tentó y el hombre cayó. Vino el ataque del diablo directamente a Adán y Eva. ¿Cuál fue el propósito de él? Dañar el propósito de Dios. La intención del diablo era dañar el propósito de Dios. Pero, ojo, nuevamente digo, segunda vez, Dios tenía el control de todas estas cosas. Vamos a ir después a entender por qué. Posteriormente, hermano, Dios entre todos los pueblos del mundo escogió a un pueblo que se llamaba Israel. Y Satanás siempre ha tenido conflicto con este pueblo. Él odia de una forma terrible al pueblo de Israel. Recordemos nosotros en el antiguo pacto cuando Dios, hermano, Él deseó que esta nación lo obedeciera. Sin embargo, Él implantó en el corazón de ellos la desobediencia. Dios tuvo que levantar profetas. Sin embargo, aún con la voz de estos hombres, ellos rechazaron en sí la palabra, la ley de Dios. Dios les mandó, hermano, desobediencia. Dios les mandó, juicio por la desobediencia. Los juicios que vino sobre Israel fueron parciales. Recordemos nosotros que ellos estuvieron esclavizados por 400 años en Egipto. Era una opresión. Detrás de esta opresión estaba Satanás. Dios mandó un líder, Moisés. Salieron ellos de allí, de Egipto, llegaron al desierto.
Sin embargo, ellos tenían que llegar a una tierra donde fluía leche y miel. Ustedes saben que es Canaán. En esa tierra, alrededor de esta tierra, habían en sí pueblos con los cuales Israel tenía que vencer, luchar y vencer. A lo largo de la historia vemos los amalecitas estuvieron siempre en contra del pueblo de Israel. Los filisteos siempre estuvieron en contra del pueblo de Israel. Dios usó estos pueblos. Incluso, hermanos, hoy en este tiempo, Israel también ha sido presa fácil, hermano, y ha sido en sí el objetivo para el diablo, para atacar y dañar. ¿Recuerdan ustedes la guerra de los 6 días? 5 naciones se pusieron a favor para atacar a Israel. ¿Quién creen ustedes que estuvo detrás de eso? El príncipe de este mundo. Él ha querido dañar, destruir a Israel. Dios, hermano, también hace 2000 años atrás engendró a la iglesia, y Satanás ha querido también atacar a la llamada iglesia de Dios, es decir, a nosotros. ¿Cómo es lo que él ha atacado? A lo largo de la historia, hermanos, vemos que él ha levantado gente perversa para matar a muchos cristianos. Dentro del pueblo de Dios, los mismos judíos y fariseos crucificaron a Cristo, manipulados por el diablo. Dentro de los 12 discípulos, uno era Judas, quien lo traicionó y fue manipulado e instigado. ¿Por quién? Por Satanás. La iglesia fue engendrada, y a lo largo del libro de los Hechos, cuando leemos todo Hechos de los Apóstoles, vemos que Dios también protegió a sus hijos, les dio la fortaleza necesaria, pero también habían opositores. Luego, el cristianismo de Jerusalén, el cristianismo de Israel, se unió con las creencias de los romanos, y con Constantino el Grande esto entró. Hubo una fusión del paganismo con el cristianismo, y los verdaderos cristianos tuvieron que ser perseguidos. Hebreos capítulo 11 lo describe así. Dice que andaban errantes de acá para allá, dice pobres, ¿sí? Estaban escondiéndose en cuevas. Muchos por su fe fueron apedreados, descuartizados. Vemos que en escena Satanás siempre ha querido dañar, destruir a la iglesia. Sin embargo, sabemos que Dios, hermano, Dios tiene un propósito en todo esto. Gracias a Dios, porque Dios ha prometido proteger a sus hijos. ¿Dónde lo vemos eso? Primera de Juan. Es como un punto de introducción lo que le estoy dando. Primera de Juan. Por favor, quiero que me acompañe. Y cuando leemos el verso 5, 18, dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Dios nos guarda. Y el maligno, dice ahí, no le toca. Dios ha guardado hasta ahora al pueblo de Israel también, y lo ha protegido. Y gracias a Dios, porque cuando nosotros estábamos estudiando Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, había una promesa para nosotros. Capítulo 4:1. Dios a la iglesia, hermanos, nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Mateo 24, Jesús dijo que vendrá un tiempo de tribulación cual nunca hubo en la tierra. Dios, al hablar acerca aquí de la hora de la prueba, hablaba de este periodo de tribulación de 7 años, donde la iglesia no va a estar en el escenario. Gracias a Dios, porque nosotros cuando leemos Apocalipsis 3:10 dice, de acuerdo a la iglesia en Filadelfia, lo siguiente: es la promesa para la iglesia verdadera. Y leíamos allí en el estudio que hicimos en el pasado, y la Biblia dice en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De quién está hablando aquí el apóstol? Está hablando de la verdadera iglesia, es decir, nosotros, hermanos. Ahora, entrando en materia, hermanos, en el futuro periodo de la tribulación, ¿sí?, Satanás una vez más intentará destruir a la nación escogida de Dios. Esto posteriormente lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12. Claro está, hermano, debemos saber que el diablo no fue destruido en el inicio por Dios. ¿Por qué? Porque en este quinto sello que vamos a ver, en esta quinta trompeta que vamos a ver en esta noche, Satanás sirve como un instrumento en las manos de Dios. Y usted me va a decir: hermano, está loco. Si Dios no tiene nada que ver con el diablo, pero le puedo decir que
Dios lo va a usar al diablo para un propósito en este juicio, que es la quinta trompeta. Ya vamos a ir desarrollando. Hermanos, de acuerdo a Juan 10:10, ¿cuál es el propósito del diablo? Matar, destruir y hurtar. Sin duda esas son las cualidades que se van a manifestar en este juicio, pero va a ser más intensificado. Porque sabemos que la quinta trompeta habla de un juicio específico. El ángel, cuando toca la quinta trompeta, hermanos, es como un mensaje que les está dando aún a las personas para que ellos en ese tiempo se arrepientan. Notemos que en su mayoría la gente en la escena ya no va a vivir, como antes. No habrán miles de habitantes porque la mayoría estarán muertos después de la cuarta trompeta. Entonces aquí este juicio ya no se mueve, el centro de atención no son las cosas creadas, sino que del mundo físico se traslada este juicio al mundo espiritual. Juan, en esta visión, hermanos, en Apocalipsis 9, él mira 4 escenas que hoy vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar 3, porque vamos a ir poco a poco, hermanos. Y la primera escena es el abismo abierto. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al verso 1 de Apocalipsis 9. Dice la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta palabra ángel aquí quiere decir angelus, es un mensajero, pero en este caso, hermanos, es un aios en griego, que quiere decir alguien que tiene la misma característica que los 4 anteriores ángeles que tocaron las 4 primeras trompetas. Muchos teólogos describen que este quinto ángel probablemente es Jesús, por lo cual nosotros descartamos eso, no es así. Entonces, hermanos, este quinto ángel da un anuncio a la humanidad impía. Sin duda en ese tiempo, hermano, parte de los 144,000 estarán predicando, de los evangelistas judíos. Muchos también de los redimidos estarán en ese tiempo cuando escuchen esta quinta trompeta. Pero ahora la pregunta es, ¿para quién es este juicio? Este juicio, ¿sí?, es para todos los impíos, para todos aquellos que rechazaron el evangelio del reino. Nótese aquí que el evangelio del reino no es el que se predica hoy en las famosas iglesias donde se habla del dominionismo. Hoy nosotros estamos en un tiempo de gracia y lo que nosotros tenemos que escuchar y debemos aceptar es el evangelio de la gracia. El evangelio del reino habla en sí de un evangelio que será predicado para los israelitas. Parte de las naciones escucharán este evangelio. Muchos se convertirán por el poder de este evangelio. Entonces Juan mira en esta visión algo impactante. Mira una estrella que cae del cielo a la tierra, hermanos. Ahora, en todo el escenario que hemos estado viendo durante el estudio de Apocalipsis, ¿Juan ha mirado constantemente cuerpos celestes caer de la tierra? Sí. Recuerden en la segunda y en la tercera trompeta, ¿qué pasó? Cuando se tocó la segunda trompeta dice que él vio una montaña ardiendo que caía sobre ¿qué? Sobre la tercera parte, sobre los mares. Y murieron la tercera parte de las especies en el mar, y los mares se contaminaron. En la cuarta trompeta dice que cayó, recuerdan ustedes, un cometa y se desprendió, y esto produjo la contaminación de las aguas dulces en todo el mundo. Pero en esta visión lo que mira Juan no es en sí un cuerpo celeste, sino mira a él un ser angelical. Cuando dice que él vio una estrella que cayó del cielo, se estaba refiriendo a Satanás. Satanás, hermano, él es el príncipe de este mundo y Dios le ha permitido a él que recorra todo el mundo, pero también él tiene acceso, escúcheme, al segundo cielo, no al tercer cielo. Nosotros en el aspecto cristiano sabemos que hay el primer cielo, que está relacionado con la atmósfera, el lugar donde estamos respirando, el segundo cielo, que es un lugar fuera de la atmósfera. Obviamente, como es un ser espiritual, él está allí. ¿Cuál es la función del diablo, hermanos? Satanás en ese lugar está acusando día y noche a los creyentes. ¿Dónde usted ve eso?
Apocalipsis 12:10, por favor, más adelante dice la palabra. Entonces oí, dice, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Vamos a Job capítulo 1, mis queridos hermanos. Job. La palabra del Señor dice en Job capítulo 1, verso 16: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente. 1:16 es verdad. Escapé yo para darte la noticia. Obviamente, hermanos, cuando vemos el verso 5, bueno, obviamente aquí en el verso 6 dice, de Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién dice ahí? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Sin duda, cuando nosotros vemos esto, parece que Satanás estuviera en el cielo, ¿no? Hablando con Dios. Y esto es ilógico. ¿Por qué? Porque él no puede acceder a ese lugar sublime, santo, puro. Porque ya fue lanzado, pues, hermano. Fue expulsado. En esa escena, el diablo, hermanos, asimismo como servirá como instrumento para este juicio, él, hermano, tratará nuevamente de querer usurpar el trono por segunda vez. Y Dios no le permitirá, porque sabemos que Dios enviará a alguien muy especial, a uno de sus seres, que es el arcángel Miguel. Y Miguel contenderá con él. Y Miguel, hermano, lo vencerá, porque Dios le permitirá vencerlo. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Cuando yo hablo de dragón, aquí estoy refiriéndome a Satanás. Y luchaba el dragón y sus ángeles. El verso 8: pero no prevalecieron ni se halló, dice, ya lugar para ellos, ¿en dónde? En el cielo. ¿Por qué esta transformación de la serpiente antigua de Génesis a dragón? ¿Por qué? Porque durante estos 6.000 años, ¿sí?, él mató a mucha gente y se alimentó de la sangre de mucha gente. Y es por eso que aquí Juan lo describe a él como dragón. Hay que entender, hermano, aquí algo. Cuando Juan mira esta estrella caer, él simplemente, hermano, él empieza, cuando ya Dios le da esta llave, Dios le otorga esta llave, hermano, para abrir un lugar que se llama el pozo del abismo. Ahora, muchos teólogos dicen que este pozo está en la tierra, otros dicen que es una dimensión que no se conoce, pero bueno, yo lo único que digo, hermano, solo Dios sabe dónde está ese pozo del abismo. No puedo decir específicamente aquí en la tierra, pero es una dimensión, es un lugar donde están todos los demonios encarcelados, hermano. Ya vamos a explicar posteriormente eso. Entonces, Miguel con los santos ángeles vencerán a este gran dragón. El pozo del abismo, hermanos, esta palabra también está relacionada con la morada donde están hoy los demonios encarcelados. Hermanos, sabemos que en el tiempo adámico, desde el tiempo adámico hasta cuando surgió Noé, Satanás también quiso dañar y alterar la genética humana. No sé si ustedes recuerdan que ellos, dice, se poseyeron a hombres, y dice los hijos de Dios miraron a las mujeres hermosas y se llegaron a ellas. La alteración estaba en la semilla, por eso surgieron gigantes y hubo una normalidad. El objetivo era entorpecer, ¿sí?, la descendencia en la humanidad, para que Cristo no venga en la humanidad. Dios, hermano, ¿qué es lo que hizo con esa raza, con esa humanidad? En aquel tiempo la destruyó. ¿Cuándo? Cuando vino el juicio del diluvio. Sabemos que, hermanos, Satanás mismo será apresado
por un periodo de 1000 años. ¿Dónde va a ser apresado? Aquí, en este pozo del abismo. Estoy convencido también, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que Dios le dará a Miguel la facultad para apresarlo y encadenarlo por ese periodo de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, hermanos, por favor, más adelante. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel, hermano, no es Satanás, es Miguel. Y dice el verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Entonces la Biblia enseña que Dios ha descendido para encarcelar a algunos demonios en el pozo del abismo. El mismo apóstol Pedro, hermano, segunda de Pedro, por favor, acompáñenme en un ratito. A segunda de Pedro. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Cuando él da la ilustración acerca de los falsos pastores, falsos maestros, habla de aquellos que son influenciados por los demonios y habla de la descripción incluso de estos demonios. Y dice el verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, dice, para el juicio. Entonces cuando Pedro en este verso habla y dice aquí, para ser arrojados, para ser reservados en el juicio, él usa, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma, ¿quién me dice, hermanos? En el griego. Sin duda el apóstol Pedro tenía mucho conocimiento del griego. Y él usó aquí una palabra de la mitología griega que se llama, o sea, que es Tártaros. No sé si han escuchado ustedes esta palabra, Tártaros. La mitología griega la usaba con un fin. Cuando las personas, hermanos, estaban en el mundo desobedeciendo aparentemente a los dioses y morían, ellos iban a este lugar para ser atormentados. Era como una descripción, como el infierno. Entonces el lugar donde Dios guarda a los demonios, claro, es muy diferente a este lugar de la mitología. Es un lugar horrendo donde están estos seres, hermanos. Dios ha encarcelado a estos demonios y los tiene reservados, ¿saben para qué? Para el juicio que vendrá sobre los impíos. Están en esos lugares de aislamiento, hermanos. Y Dios permitirá que estos posteriormente salgan. Apocalipsis capítulo 20, hermanos. Por favor, volviendo a Apocalipsis. El verso 10 dice la palabra del Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, dice, en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sin duda, este lugar es un lugar como una prisión. ¿Ellos están esperando el juicio de Dios? Sí, hermanos. Obviamente allí en ese juicio no solo van a estar estos seres infernales, sino también todos los impíos, los que rechazaron a Dios. Sin duda, en este lugar estarán los demonios más viles, más perversos y más crueles. Las huestes espirituales de maldad que hoy vemos en el mundo no son nada en comparación a los que están encarcelados allá. Judas los describe algunos de ellos como aquellos que no guardaron su dignidad. Esto nosotros vemos en Judas 6:7. Vamos a Judas, hermanos. Está antes de Apocalipsis. Es solo un libro pequeño, pero es impactante. Judas, verso 6, verso 7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando nosotros hablábamos del gran día, recuerde usted que se refería a juicio, para el día del juicio. Y esta llave sirvió para que Satanás abriera el pozo del abismo. Ahora, dentro de este punto, leo un comentario de un pastor para mí es
Es un pastor de sana doctrina muy bueno. John Phillips dice lo siguiente, hermanos. Dice, imagínense cómo sería el mundo si abriéramos las puertas de todas las penitenciarías, ¿sí?, de la tierra y liberaríamos a los criminales más depravados y violentos del mundo, dándoles plena libertad para practicar sus infamias contra la humanidad. Algo peor que esto yace en espera sobre el mundo. A Satanás, echado del cielo, se le permite ahora llamar a su ayuda a los más diabólicos, perversos, crueles amigos del abismo, para actuar como sus agentes para llevar a la humanidad caída a los pies de la bestia. Sabemos que de este pozo subió un humo, dice del pozo como un humo de un gran horno. Entonces Juan en esta visión mira que la gente, cuando se abrió el pozo, vio que salió un humo. Claro que la escena es fea. Ustedes saben que ya sí, el mundo está prácticamente desolado, y se abre este pozo y sale un humo que sale del mismo infierno, y oscurece el sol y el aire es contaminado por este humo. Aquí en sí este humo tiene un significado muy importante y se refiere a la corrupción del infierno, que será lanzada del mismo abismo para contaminar y dañar al mundo entero. Entrando a la segunda escena que mira Juan, en este momento vamos a hablar acerca del poder desatado, es decir, del juicio directo. El verso 3, por favor, acompáñame, de Apocalipsis 9, verso 3. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Verso 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, después de las funestas nubes de humo, que causará pánico, hermanos, la escena causará pánico. Juan aquí en su visión mira un nuevo terror. Él observa, hermanos, que se abre este pozo y junto con este humo salen millones de demonios, y empiezan en sí a tomar cuerpos visibles, físicos. Claro que Juan aquí en aquel tiempo él los describe como langostas, porque él no entendía en sí a fondo lo que él estaba mirando en ese momento. Él estaba escribiendo lo más pronto posible todo lo que Dios le estaba mostrando, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer todas las cosas. Estas langostas, hermanos, ¿por qué él describió langostas? Porque él en ese tiempo sabía que la langosta tiene un poder destructivo sobre las cosechas. No sé si ustedes se han dado cuenta. La plaga, esto de langostas es una plaga que ha salido, por lo general en diferentes partes del mundo ha habido estas plagas de las langostas. La langosta por lo general vive 5 meses, hermanos, desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. El objetivo de la langosta es acabar y destruir la vegetación totalmente. Juan describe a estos demonios como langostas. ¿Por qué? Por el poder destructivo que tendrán sobre la humanidad en aquel tiempo. A lo largo de la Biblia vemos nosotros que también Dios juzgó al pueblo de Egipto también con una de las plagas. ¿Recuerdan ustedes? La plaga de las langostas. ¿Tiene una relación? Sí, con este juicio, sí. Pero voy a explicarles algo. Aquí, dentro de Apocalipsis, Juan no mira langostas literalmente. O sea, no es que en ese tiempo van a salir demonios en forma de langosta literalmente. No. Simplemente es para demostrar el significado que tendrán ese poder destructivo. Nuevamente cito a John Phillips, hermanos, respecto a este punto. Me gustó este comentario. Él habla acerca de esta clase de langostas que en 1951 dice, hubo una plaga de langostas en el tiempo moderno que golpeó, dice, el oriente, cuando en Irak, Irán, Jordania y Arabia Saudita todo lo verde y todo lo que estaba creciendo fue devorado, dice, en cientos de miles de kilómetros cuadrados. Las langostas comen granos, hojas y tallos, todo hasta llegar a la tierra, dice.
Cuando sale un enjambre y toma su camino, el campo verde queda como un desierto estéril y la desolación se expande hasta donde el ojo sea capaz de ver. Juan sin duda usó un buen ejemplo, hermanos. Entonces salen estos miles de millones de demonios y se empiezan a expandir por todo el mundo. Por todo el mundo. No habrá ciudad, no habrá pueblo, no habrá lugar donde el ser humano pueda esconderse de estos seres. Entonces Juan en esta visión se da cuenta que estas langostas no eran langostas comunes, sino eran seres infernales. Y dice que se les dio poder, como tienen poder, dice en la Biblia, los escorpiones de la tierra. ¿Por qué Dios permite que el diablo les dé ese poder a estos demonios? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es para infligir ¿qué? Dolor. Dolor. Ahora, obviamente Juan dice que será como la picadura de un escorpión, para los que han entendido lo que es la picadura del escorpión. Cuando una persona es picada por un escorpión, los efectos del veneno son tan dolorosos en la persona que le causa fiebre, estupor y después la muerte. Pero aquí, en la escena, hermanos, cuando estos demonios empiecen a atormentar a los impíos, el dolor será más terrible incluso que la picadura de un escorpión. Entonces, hermanos, las langostas no pueden tener una cola y no pueden tener en sí una ponzoña. ¿Por qué? Porque son una plaga, es una especie de insecto. Cuando se habla aquí de escorpiones, se habla de una especie de arácnido que se desarrolla en sí en los lugares cálidos. Es como las arañas igual, se desarrollan en lugares cálidos y secos. No puede ser tampoco un escorpión y langosta. Entonces estos demonios, hermanos, tendrán poder para atormentar a los impíos, es decir, aquellos que no tienen la marca de Dios en sus frentes. El dolor que causarán estos demonios será tan penetrante que muchos hermanos, muchos, dice, desearán morir. Algo que le quiero compartir esta noche es que muchos de los impíos, cuando Dios desate este juicio, aún habrá la oportunidad para muchos hermanos, para que ellos se arrepientan y vuelvan al Señor. Pero le puedo decir algo lamentable, muchos no se arrepentirán. Aún viendo a estos seres, no se arrepentirán. Aún en el dolor punzante del tormento, no se arrepentirán. Son personas que están destinadas definitivamente para la condenación eterna. Dios los pondrá cara a cara a estos demonios de una forma física con las personas impías, no arrepentidas. Sin duda el tormento no va a ser solo en ese tiempo para ellos, sino que estos seres perversos, estos demonios, van a estar también en el lago de fuego por la eternidad, siendo atormentados y atormentando a las personas también allá. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿debemos ser agradecidos con Dios? Me parece que estamos valorando lo que es la salvación. Este tormento será eterno, hermanos. ¿Cuál es la forma del tormento? Aquí yo veo que estos demonios tratarán de descuartizar a las personas, comer a las personas vivas, ¿sí? Despellejar a las personas vivas. Es algo grave, hermanos, lo que van a sufrir la gente impía. Y dice, y se les mandó, dice, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Obviamente, hermanos, ¿por qué? Porque las 4 primeras trompetas empezaron a dañar en sí todo lo que tiene que ver con las cosas creadas. Recordemos que Dios golpeará la idolatría de muchos de los científicos, de la gente que cree en el evolucionismo, que piensa que la madre naturaleza es su Dios, el sol es su Dios, la tierra es su Dios. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 1, 25, como estábamos viendo, dice
En vez de darle culto al Creador, le dieron culto a las cosas creadas. Y es por eso que Dios destruyó todas estas cosas. Se les dará orden, permitido por Dios, por la soberanía permisiva de Dios, ¿sí? Por la voluntad permisiva de Dios, perdón, para que ellos no toquen en sí la tierra, ni cosa verde, ni árbol alguno. Sin duda, en ese tiempo de la cuarta trompeta hasta la quinta, parece que la tierra empieza nuevamente como un ciclo de restauración, aparentemente. Pero, hermanos, lo impactante aquí es lo siguiente. Todos estos demonios van en busca de la gente impía, los atormentan, como les estoy explicando, pero hay una garantía para los 144,000 sellados. Ellos no van a ser tocados por estos demonios, ni por los juicios de Dios. Ellos van a ser preservados, hermanos. Son los evangelistas judíos que predicarán el evangelio, juntamente con los 2 olivos. Y algo maravilloso también aquí. La misericordia de Dios también alcanzará a todos aquellos que son allí convertidos, es decir, aquellos que creerán en el evangelio del reino. Dios también les dará una especie de protección a ellos para que estos demonios no los atormenten. Cuando dice aquellos que tendrán el sello de Dios en sus frentes, sin duda, cuando nosotros hablamos del sello, hablamos de una identidad. Dios a nosotros, a la iglesia, nos ha dado en sí, hermanos, una garantía, que es el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Son las arras, hermanos. La garantía es que Dios nos preservará hasta el fin, hermanos. Y dice que la buena obra que Él empezó, esa es la garantía. Él la perfeccionará hasta el fin. ¿Cuál es la garantía para la iglesia? Es que Dios presentará a su iglesia santa, pura, para su nombre. Esa es la garantía, hermanos. Pero en ese tiempo también Dios dará una garantía a los 144,000, como también a aquellos que están ahí convertidos, que fueron ganados por el evangelio del reino. Ellos no serán tocados, mis queridos hermanos. Ezequiel, por favor, acompáñame por un momento, Ezequiel capítulo 9. Verso 4, verso 6. Dice: le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. Y dice el verso 5: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones, dice, ancianos que estaban delante del templo. Esta historia ilustra la verdad que Dios en sí protege a su pueblo, hermanos, en medio del juicio. Entonces Dios ordena aquí que un ángel pase por Jerusalén y ponga una marca en los redimidos. Es casi lo mismo, hermanos. En este juicio Dios pone esa marca a los redimidos y nada de las plagas y nada del juicio los tocará. Y dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, estos 5 meses son literales, hermanos. Y no quiere decir que Dios va a permitir que el tormento sea más de ese tiempo. Y al decir así, quiere decir que Él es misericordioso, no. Sin duda, hermano, la misericordia de Dios se extiende para sus escogidos. Pero para los impíos no habrá misericordia, hermanos. Los perversos demonios, obviamente en ese tiempo desearán dar rienda suelta a toda su maldad. Ellos querrán destruirlos. Sin duda, Satanás, hermano, tratará de matar a muchos de los impíos. ¿Para qué? Tratará de buscar matarlos para que ellos no se arrepientan, no busquen de Dios. 5 meses. Como yo les estaba explicando, es el periodo por el cual vive una langosta.
5 meses, desde el mes de mayo hasta septiembre. Entonces, en ese periodo de tiempo, los hombres tratarán incluso de matar a estos demonios y no lo podrán hacer. Tratarán de buscar armas, tratarán de buscar cualquier medio, no lo podrán hacer. Serán invencibles, indestructibles, hermano, por ese tiempo. Nada podrá destruirlos, hermanos. Solo Dios tiene el poder para destruirlos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ellos? Atormentar. Esta palabra también es usada como aflicción severa. Y también está relacionado con un tormento máximo. Tanto será la aflicción, hermanos, la desesperación, que ellos tratarán de lanzarse de las peñas, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué la muerte huirá de ellos? En ese tiempo, como estamos en el juicio de Dios allí, la muerte ya no tiene poder sobre las personas. Por eso estos demonios los despedazarán, los destruirán, los desmembrarán. Pero Dios permitirá que sus cuerpos nuevamente se reintegren y siga el tormento por 5 meses. Entonces, hermanos, aquí ellos tratarán de buscar la muerte, pero la muerte huirá de ellos. La muerte estará de vacaciones en ese tiempo. Por lo menos ellos, como impíos, tratarán de buscar el descanso en la muerte, pero ni aún en la muerte hallarán descanso, hermano, si la muerte huyó de ellos. Ahora, hermanos, aquí cito lo que dice el pastor MacArthur en un comentario. Dice lo siguiente: en ese periodo, al toque de la quinta trompeta, dice, se habrá perdido toda esperanza, dice. No habrá mañana. La tierra, dice, que las personas han amado y adorado estará completamente devastada y desolada por terremotos, fuegos y volcanes. El mar estará lleno de cuerpos putrefactos, de millones de criaturas muertas. La mayor parte del suministro de agua potable se habrá convertido en amargo veneno. La atmósfera estará contaminada con gases y lluvia de desechos celestiales, dice. Entonces lo peor de todo es que saldrá un sucio humo del pozo del infierno, que va acompañado por miles de millones de demonios que atormentarán a los hombres impíos por un periodo de 5 meses. Este tormento será físico como también espiritual en los hombres malvados. Obviamente, hermanos, al hablar del tormento espiritual, quiere decir que muchos de estos demonios también tratarán de influenciar en el comportamiento de muchas personas, para que en los hogares los padres maten a los hijos a los padres. Se van a ver cosas horribles. Padres violando a sus hijos, a sus hijas. Madres matando a sus hijas. En esta visión vemos una tercera escena y vemos el aspecto revelado de estas langostas. Entonces aquí Juan, él describe con detalle cómo son estos demonios. Y dice el verso 7, hermanos, dice: el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Entonces Juan, claro, en esta visión da una descripción más detallada de cómo son realmente la apariencia de estos demonios. Él los describe como langostas. ¿Por qué? Porque también, hermanos, las langostas también destruyen de una forma colectiva, rápida, y son devastadoras. Por favor, vamos por un momento a Éxodo capítulo 10, el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 10. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5, dice la palabra del Señor. Bueno, todo este capítulo sería bueno que usted lo lea, ¿no? Habla acerca de la plaga de la langosta, pero el verso 4 dice: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenarás tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón.
Moisés, hablando acerca de la plaga que iba a venir sobre los egipcios, hermanos. Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 38. La palabra del Señor dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. A lo largo de la Biblia vemos nosotros el poder destructivo de estos seres, ¿no? Y vemos aquí en sí características, hermanos. Usted puede ir también para comprobar lo que producían esta plaga. En Primera de Reyes, capítulo 8, 37, puede anotar. ¿Sí? O vamos a leerla también, sí, vamos a leerla. Primera de Reyes, capítulo 8, 37. Dice: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langostas o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Amén, hasta allí. Salmos 78, 46. Salmos capítulo 78, verso 46. La palabra del Señor dice: dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Amén. Entonces, este aspecto de estas langostas, hermano, eran semejantes aquí a caballos preparados para la guerra. ¿Por qué Juan en esta visión mira a estas langostas o a estos demonios en forma de caballos? Bueno, primero, Juan escogió analogías naturales, hermanos, y conocidas para que la gente tenga conocimiento acerca de cómo es un caballo, su característica. Los caballos son feroces, han sido usados por los ejércitos en el pasado para las guerras, soportan, son poderosos y desafiantes. Cuando usted le quita el freno a un caballo puede desembocarse. Sin duda, Juan describe la fuerza de estos demonios que tratarán de ir y atacar con furia, con todo, a lo que ellos tengan por delante, en nuestras palabras, a la gente impía. Joel, hermanos, por favor, acompáñenme a Joel capítulo 2. Joel es uno de los profetas menores, está después de Oseas. Joel capítulo 2, verso 4 al verso 5 dice la palabra: su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Y dice el verso 5: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Estos demonios tendrán en sus cabezas, dice, coronas de oro. Aparte de la fuerza que tendrán estos demonios como estos caballos impetuosos, Juan mira en la visión que ellos tenían como una especie de coronas de oro. Ahora, aquí las coronas, hermanos, también en el griego quiere decir stepanoi. Ahora, estas coronas habla acerca de coronas que se daban a hombres o a personas vencedoras. ¿Qué es lo que se estaba indicando aquí? Que estos demonios eran invencibles y también eran subyugadores. Increíble, ¿no?, la característica de estos. Tenían, dice, caras como caras humanas. ¿Por qué Juan describe que ellos tenían este aspecto? Se refiere que ellos, cuando dice caras humanas, estaba diciendo Juan en la visión, estaba mostrando que ellos, estos seres, eran racionales. O sea, estos demonios son inteligentes, ¿sí? No son simples insectos. Ellos saben cuál es la función que tienen que cumplir cuando venga este juicio. Entonces, hermano, si ellos son
demonios racionales, inteligentes, obviamente, hermanos, ellos sabrán dónde lo van a ubicar a ese impío que está escondido. Otra característica que Juan miró allí, en el verso 8, dice, tenían cabello, dice, como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Ahora, literalmente no quiere decir que ellos tenían ese cabello como de mujer, ¿no? Ahora, recordemos algo, por lo general, hermano, cuando habla acerca del cabello de estos demonios, habla del poder de seducción que estos demonios tendrán. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, de acuerdo incluso de acuerdo a la mitología griega, los griegos consideraban la belleza, la seducción en el cabello de la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de seducir a los hombres impíos? El propósito es atraerlos para subyugarlos y llevarlos a que adoren ¿a quién? A la bestia. A la bestia. Entonces, la gloria o belleza de la mujer está siempre en los cabellos, hermanos. Entonces, estos demonios tratarán de atraer con engaño a la gente impía. ¿Para qué? Para adorar a la bestia, pero lamentablemente, hermano, todo esto, ¿a dónde apunta? Ellos estarán destinados ¿para qué? Para la condena eterna. Sus dientes eran como dientes de leones. Entonces, Juan describe la fuerza en la mandíbula que tendrán estos demonios. Y serán incluso más fuertes que los leones. Ellos rasgarán y harán trizas a sus víctimas. Parece que lo que yo le estoy compartiendo saliera como de una película de terror, ¿no? Pero le puedo decir algo, es que es el terror que va a ser desatado en la tierra. Todo empezó bonito, ¿no? Empezamos desde Apocalipsis 1, 2, 3 y vemos cómo se va intensificando más y más los juicios. Un hermano me dijo la anterior vez, hermano, ay, qué duro que está eso. ¿Por qué tan severo Dios? Porque, hermano, Dios tiene que aplicar su justicia, Él es justo, su justicia demanda mucho. Hermano, nosotros como hombres no podemos satisfacer en nuestra capacidad la justicia de Dios. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para morir por nosotros. Él pudo satisfacer la justicia del Padre. Y por medio de Él somos aceptados por Él. Por medio de Cristo somos aceptados. Por Él hemos recibido la salvación. Y cuando yo digo salvación, hermano, desde los asientos hay hermanos que aún no valoran lo que es la salvación muchas veces. Pero el propósito de esta palabra, hermano, es producir en el hermano temor y temblor para que ellos vivan en santidad, porque sabemos que el tiempo está cerca. El Señor viene, hermanos. Viene, hermano. Todo lo que está dándose en el mundo no es casualidad, hermanos. Esto de, por ejemplo, del temor y temblor, o sea, no llevarlo tampoco al extremo, ¿no? Porque se ha escuchado hermanos que escuchan lo que es Apocalipsis y llegan hasta un punto de llegar a tener demasiado temor que se psicosean a Dios así. Entonces, más bien ese temor sería reverente a Dios, el respeto. Exacto. ¿No? Amén. No es el temor, o sea, de algo terrorífico. O sea, Dios es justo, más bien tener pena, y ahora entendiendo de Apocalipsis, tener más bien pena y compasión realmente de los que son impíos, y ahí está nuestro trabajo, el predicar. Amén. Que ellos se salven. Amén. Porque da mucha pena de ellos. Amén. Y eso es real, ¿no? O sea, necesitamos con esto, o sea, no es el que predica el que infunde el temor, ¿no? Es la palabra la que lleva eso. Como dice Mateo, o sea, es dar reverencia a Dios, de vivir vidas santas, justas. Eso es. No odiar a Dios. Obviamente debemos entender que el Evangelio de Dios predicado tal como es produce dos reacciones, o una es aceptación y otra es rechazo. O sea, la autoridad en sí no está en el predicador, sino está en ¿qué? En la Escritura. Entonces la Escritura tiene la autoridad para producir ese efecto en el hombre, arrepentimiento. Entonces, hoy en esta noche sé que Dios va a producir este efecto en muchos. Como también Dios nos ha llamado a predicar, sí, hermanos. Como ancianos, como pastores, estamos llamados a predicar la palabra desde el púlpito. Entonces es real. El temor no es con el fin de que la gente huya y diga,
yo no quiero seguir a ese Dios, sino más bien es para que esa persona se arrepienta y empiece a vivir una vida que a Dios le agrada, que es muy diferente. Entonces, hermanos, las características que tenían estos demonios, dice que ellos tenían coraza de hierro. Ahora, Juan describe esta coraza de hierro para referirse a lo que usaban los soldados romanos. Antes, hermano, los soldados romanos usaban una coraza. ¿Ustedes saben para qué se usaba? ¿Para proteger qué? Para proteger los órganos internos. Entonces, estos demonios, o sea, tendrán como una forma de coraza, por lo cual no se los podrá destruir, serán indestructibles, hermanos, por ese periodo de 5 meses. Nadie podrá destruirlos, hermanos. El ruido, dice, de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo. Sin duda, al inicio de esta visión, Juan mira que eran millones de demonios que salieron para atormentar a la gente impía. Muchos de ellos, sin duda, tendrán oportunidad allí mismo en el tiempo de la tribulación. Nosotros como la iglesia estamos llamados a predicar el Evangelio, como pregunta, sí. Para aquellos que nunca escucharon el Evangelio, y puede ser que hasta dentro de esas personas estén familiares que tal vez no escucharon, esa va a ser la oportunidad en el periodo de la tribulación, porque Dios va a levantar a 144,000 evangelistas. Y sin duda van a predicar con tanto poder, hermanos, que este mensaje va a ser, incluso va a alcanzar no solo Israel, sino todo el mundo. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza aún para la gente que no ha escuchado el Evangelio, hermanos. Pero gracias a Dios por la iglesia, porque Dios guarda su iglesia. Dios guarda su iglesia. Amén, hermanos, y es real. Nuevamente, necesitamos predicar el Evangelio. Orar por las personas que no son salvas. En nuestro hogar, en nuestra familia, sabemos que hay gente que no es salva. Cuando nosotros escuchamos esto, a veces se nos viene, pensamos en ellos, ¿no es cierto? ¿Qué será de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis cuñados? Yo ahí podría decirle, hermano, no perdamos la esperanza. Oremos para que Dios los salve. Les dé vida, hermanos. Ellos saldrán corriendo a la batalla, estos demonios. Entonces, como yo les explicaba, no habrá forma de escapar de su acometida imponente. Entonces, no habrá lugar donde las personas podrán esconderse, donde puedan ellos escaparse de este tormento. Entonces, el propósito, hermanos, literal es de atormentar, de dañar a la raza humana en el sentido de aquellos que son impíos. Entonces, hermanos, estamos hablando de esta tercera escena, conforme a lo que describe Apocalipsis, ¿sí? Y Dios mediante la otra semana, hermanos, vamos a hablar de la otra escena, porque es más profunda, ¿no? Es más profunda esa escena. Entonces, habla en sí acerca del príncipe desenmascarado que habla de Satanás, que está detrás de esto. Vamos a empezar ya a hablar de la consumación final, es decir, de la ira tremenda y total que se desata en la última trompeta. Ustedes sabían que la séptima trompeta encierra 7 copas de la ira de Dios. Entonces, igual vamos a ir desenvolviendo poco a poco esto. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos 20 minutos para preguntas. Aquí estamos con también Jorge, con el hermano.